Bueno, entonces ahí los dos compañeros que ya están conectados, ya los había saludado. Voy saludando a los que están viendo el video. Entonces, hoy vamos a ver un poco la parte de ondas electromagnéticas, dependiendo de cómo lo veamos. La otra semana, entonces tendríamos las dos clases. ¿Ok? Entonces, vamos directo a ver la parte de ondas. Aquí se me había olvidado grabar, entonces les estaba explicando un poco al compañero qué es una onda. Una onda va a ser una perturbación de algún medio. ¿Ok? En este caso, podríamos ver, por ejemplo, una cuerda que yo la perturbo, yo la empiezo a mover para arriba y para abajo, entonces se me van a formar esta estructura. ¿Ok? La onda yo la puedo ver en función del tiempo o la puedo ver en función de la posición. Por eso vamos a usar lo que serían funciones senos y cosenos para poder, que son las que se parecen o son idénticas a la estructura que se va formando. Entonces vamos a usar función seno simplemente por facilidad. ¿Ok? Para eso, digamos, le podríamos, aquellos que hayan llevado física 3, le agregamos el ángulo de fase. Pero en física 2 no nos vamos a complicar tanto y siempre lo vamos a poner que sea en fase con el seno. ¿Ok? Eso nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, el primer concepto es que del punto donde la cuerda está totalmente extendida hasta el pico más alto, eso va a tener una distancia A. Por lo tanto, al hacer la función de Y como función del tiempo, entonces va a ser la amplitud, que sería el Y máximo, que podemos tener por el seno de omega t. ¿Ok? Omega es la rapidez angular y por lo tanto vamos a decir que omega lo podemos ver como 2pi entre el periodo. Periodo es el tiempo que tarda la onda en, este, en volver a la misma posición. O sea, el tiempo que tarda de ir un punto de aquí hasta acá. Ese es el tiempo conocido como periodo. ¿Ok? O de estar en la base, de estar en el punto normal hasta el mismo punto normal. Y ahora sí, compañeros, ya volvemos entonces a donde estábamos. Ok, entonces vemos por ahí, me dijeron que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces omega también lo puedo ver como 2pi por la frecuencia. Creo que hasta ahí estábamos, ¿verdad? Sí, Compañeros. profe. Sí. Ok, entonces ya tenemos conceptos básicos, periodo, frecuencia, velocidad angular, amplitud, que es cómo vamos a determinar ese momento. ¿Ok? Igual, si hacemos la gráfica, en lugar de que sea en función del tiempo, nosotros la podemos hacer en función de la posición, o sea, la posición de cada partícula. Entonces, ¿cómo va a ser esa posición de cada partícula? O esa función de Y. Y en función de la partícula va a ser igual. Vamos a tener entonces la amplitud por el seno de K por X. ¿Ok? Entonces,
¿Quién es este K? Compañeros. José David. Santiago. No estoy muy seguro, profe. Profe, sinceramente se me olvidó el K, lo que Ok. significaba. K se conoce como el número de onda. ¿Ok? Y el número de onda es igual a 2pi entre la longitud de la onda, lambda. ¿Ok? Y lambda es lo que mide esta distancia. La distancia en la cual yo tengo dos picos en una onda. ¿Ok? O la distancia para que se me forme una onda completa. Esta onda completa, que sería de aquí a aquí, en nuestra onda. Ese es el lambda. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Sí. Ok, entonces lambda se conoce como la longitud de la onda. ¿Ok? Y ahora bien, ya tenemos esas cosas de ahí. Y nos falta nada más definir otro concepto, que si lo vamos a usar más adelante, si necesitamos algún otro concepto que se me haya olvidado en este momento, se los voy a explicar más adelante. Entonces, ¿cuál es la velocidad de propagación de la onda? La velocidad a la cual se mueve la onda. Vean que la onda se está propagando en el eje X. Entonces, la velocidad de propagación de la onda va a ser la distancia que recorre la onda entre el tiempo que tarda en recorrerla. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Bueno, no hay compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué distancia y qué tiempo tengo bien claros o bien identificados? Las ondas por lo general se mueven a una velocidad constante. Entonces, ¿qué tengo bien identificados? En estas cosas. Distancias identificadas. Puede ser 2pi la distancia. La distancia, ¿no? Sería lambda, ¿no? Lambda. Vean que yo tengo una distancia lambda bien identificada. ¿Y cuánto tiempo tarda la onda en moverse esa distancia lambda? El periodo. El periodo. Correcto. Entonces la velocidad es lambda entre t. Que para cuestiones prácticas, yo puedo decir que 1 entre el periodo es la frecuencia. Entonces, si yo multiplico la longitud de onda por la frecuencia que tenga esta, ¿verdad? La frecuencia es cuántas veces la onda va de máximo a mínimo
en unidad de tiempo. Si la veo por si la veo por segundo, entonces las unidades de esa frecuencia serían los hertz. Por lo tanto, la velocidad yo la puedo ver como la longitud de onda por la frecuencia. Eso es un poco como la parte introductoria a esta parte de, ¿cómo es que se llama? De ondas en general. ¿Está claro? Sí, pues. Sí. Ok. Ahora, si yo uno un poco estas dos ecuaciones, para una onda que se está moviendo y se está propagando por el espacio, yo puedo ver entonces una sola ecuación, que la fórmula es Y es igual a la amplitud por el seno. Como les dije, puede ser seno o puede ser coseno. Seno de kx menos omega t. Así yo puedo saber en un tiempo determinado, por ejemplo, si yo estoy moviendo una cuerda, vea que la cuerda se va a ir moviendo, bueno, se va a ir moviendo, no necesariamente a su amplitud máxima en todo momento, sino que la cuerda en todos los puntos se va a ir para arriba o para abajo. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero saber la posición de un punto en específico en un tiempo determinado, entonces puedo utilizar esta ecuación que depende tanto de la posición de esa partícula como el tiempo en el que se encuentra. ¿Ok? Para una onda que se mueve en el espacio. ¿Está claro esto? Perdón, ¿qué era YM? ¿Perdón? ¿Qué era YM? Ah, Ym es la amplitud. Ah, ok, ok. Esta es la amplitud de la onda. Ese valor máximo que va a tener. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo determinar la onda que se mueve en la dirección X positiva. Entonces la onda se va desplazando hacia la dirección X positiva. Ahora, si la onda se mueve en la dirección X negativa, entonces aquí yo le tengo que meter un menos. Entonces la ecuación de la onda sería Y igual, voy a ponerlo así entonces, para que no se les confunda, bueno, perdón, aquí en esta parte de ondas electromagnéticas, en realidad lo que usamos es coseno. Es que a mí a veces me gusta más usar seno, pero usamos coseno. Más que todo por una simplicidad de signos. Entonces sería A por el coseno de menos kx menos omega t. Esta sería para la que se mueve en la dirección X negativo, ¿cierto? Compañeros. Sí, pues.
Entonces, si saco el menos a factor común, ¿cuál es el coseno de un número negativo? Compañeros, Creo que es positivo. es positivo. Entonces, por eso, al sacar ese menos a factor común, simplemente es quitarlo. Y me va a quedar entonces kx más omega t. Por lo tanto, una onda que se mueva hacia el eje x positivo, aquí el omega va a ser negativo. Y si la onda se mueve hacia x positivo, entonces la onda en el omega va a llevar un positivo. ¿Está claro? Sí. Sí. Ok, José David, ¿se acordó entonces un poco los conceptos de ondas? Sí, profe. Excelente. Entonces, vamos aquí y vamos a iniciar. Entonces, bueno, no sé si quieren que tengamos el receso. Ya llevamos casi una hora para empezar con esto de las ondas electromagnéticas. Sí, profe, a mí me da igual, no sé el otro compañero. Sí, a mí también me da igual. Si quieren, entonces, pues, como para hacer un paso, esto lo voy a ir explicando un poco rápido. Vayan preguntándome un poco todas las dudas que les vaya apareciendo, pero sí, en términos generales, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo aquí tengo los tres ejes. Tengo el eje X, que va a ser con el que se está formando la onda. Tengo un eje Y voy a tener entonces un eje Z. ¿Logran ver ahí los tres ejes, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces la idea es la siguiente. Nosotros vamos a poner una onda que se mueve en el eje Y como función de X. Entonces, denme un segundo. E cruz B, esa va a ser la dirección. Entonces, Z. Vamos a ver si hago I cruz J. Nada más déjenme sacar una cosa. Esto me da acá. Entonces, vamos a ver. Entonces, si hago Y cruz Z, si hago J cruz K, eso me da I. Ok, eso entonces es lo que voy a ocupar. Entonces, yo voy a decir que esta onda que tengo acá en el eje Y va a ser el campo eléctrico, una función del campo eléctrico. Y acá, por lo tanto, en el eje Z, yo voy a tener
otra onda que va a estar siempre a 90 grados de esta onda de acá, donde esta onda en amarillo va a ser el campo magnético. ¿Me siguen, compañeros? Sí, profe. Sí. Por lo tanto, la ecuación del campo eléctrico va a estar en el eje Y, va a ser la amplitud del campo eléctrico, o sea, el mayor valor que va a tener el campo eléctrico por el coseno de Kx menos omega t. ¿Y cuál va a ser entonces la función del campo magnético? Este se va a mover en el eje Z, ¿verdad? Entonces, campo eléctrico va a ser en J y el campo magnético va a ser en K. Entonces, se va a tener una amplitud que va a ser el mayor campo magnético por el coseno de Kx menos omega t. Eso en la dirección K. ¿Ok? Y ahorita les voy a explicar un poquito más de esto. Pero sí, esto que lo quería ver antes del receso. Por lo tanto, entonces vamos a tener dos ondas, una eléctrica y una magnética, y por eso se llaman ondas electromagnéticas. ¿Y qué pasaba cuando estábamos viendo la parte de inducción electromagnética? Si yo tengo un campo magnético variable, ¿qué va a suceder con ese campo magnético variable? Según la parte de inducción electromagnética, las reglas de Faraday. Compañeros. No me acuerdo muy bien, sinceramente. Okay. Un campo magnético variable va a generar o va a hacer un campo eléctrico variable. ¿Me siguen? Sí. Y con la ley de Ampère generalizada, ¿qué pasaba con el campo eléctrico variable? Un campo eléctrico que varíe con el tiempo me va a generar entonces un campo magnético. Entonces, estas dos ondas se van a estar autososteniendo a sí mismas. O sea, se van a generar por sí mismas. ¿Y cómo creo yo una onda electromagnética? Básicamente lo que uno tiene que hacer es agarrar, digamos, en una antena, usted tiene una partícula cargada y empieza entonces a hacer que esa partícula suba y baje.
Entonces, al moverse la partícula, esta partícula va a generar campos magnéticos y va a generar campos eléctricos. Y estos van a ser variables. Y de esa manera, entonces, voy a mandar al espacio diferentes ondas electromagnéticas. ¿Me siguen? Profe, y digamos, la frecuencia y tamaño de estas ondas siempre va a estar relacionado. Correcto. La frecuencia van a estar relacionadas entre sí con las longitudes de onda. O sea, el número de onda en estas ecuaciones, el número de onda de ambas ecuaciones va a ser el mismo. Y la frecuencia va a ser la misma. La amplitud puede ser diferente o también la misma. Sí, O sea, como porque es entre el las dos. campo eléctrico y el campo magnético que van a tener esas ondas. Ok. Pero igual, el campo eléctrico y el campo magnético van a estar relacionados entre sí. Por eso ahorita vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell para ver esas relaciones y ver la relación de la velocidad con la que se mueve en el espacio. Entonces, a diferencia de las otras ondas mecánicas, por ejemplo, la onda de sonido, José David, usted que llevó física 3, la onda de sonido, ¿qué es? Así, en pocas palabras. Y sí, es una onda mecánica que, Ajá, bueno, y lo pero que hace es, pero que sí, ¿cómo se llama? Transporta materia, ¿no? Bueno, no, transporta energía sin transportar materia. sí, bueno, nomás de que es onda mecánica y, Ok, la onda de sonido básicamente es que si nosotros vemos ¿cómo es que se llama? El aire circundante, el aire alrededor, nosotros vamos a ver entonces aire bastante comprimido y aire comprimido y aire espaciado. Aire comprimido y aire espaciado. Y así es como se va formando la onda de sonido, generando diferencias de presión en el aire. Entonces, para poder tener sonido, necesitamos el medio del aire. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, un grito en el espacio se va a escuchar. ¿No? No, porque no hay aire. Entonces no podemos hacer esas diferencias de presión. Pero la luz en el espacio se va a poder ver. Sí, porque no depende del medio. Exacto. En el espacio, las ondas electromagnéticas, como se generan a sí mismas, entonces por eso se pueden mover sin necesidad de que haya un medio para este fin. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok, entonces en este capítulo vamos a usar las ecuaciones de Maxwell como base teórica para comprender las ondas electromagnéticas. Vamos a ver que esas ondas transportan tanto energía como cantidad de movimiento. Bueno, esto de la cantidad de movimiento no lo vamos a ver en este curso. Y después en las ondas electromagnéticas sinusoidales, o sea, son funciones de senos o cosenos,
Los campos eléctricos son sinusoidales del tiempo y la posición. O sea, van a tener una ecuación que depende tanto del tiempo como de la posición. Y los distintos tipos de ondas electromagnéticas son luz visible, ondas de radio, rayos X y otras. Y solo van a diferir en su frecuencia y longitud de onda. O sea, que para una longitud de onda establecida, estas ondas electromagnéticas son únicas, por decirlo así. ¿Ok? No importa cómo se formaron, sino nada más van a depender de la longitud de onda o de la frecuencia. Porque más adelante vamos a ver que estas dos cosas están relacionadas entre sí. El campo eléctrico y el campo magnético se van a sostener uno al otro y van a formar la onda electromagnética que se propaga a través del espacio. La luz visible emitida por el filamento incandescente de una bombilla eléctrica es un ejemplo de onda electromagnética. Después vamos a tener las estaciones de radio y televisión, ¿verdad? Los celulares, el Wi-Fi. Todas esas cosas son ondas electromagnéticas. El horno de microondas también son ondas electromagnéticas. Las máquinas de rayos X, núcleos radiactivos, todas esas cosas van a generar ondas electromagnéticas y van a estar caracterizadas o por su frecuencia o por su longitud de onda. Eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces aquí, haciendo un repaso de las leyes o de las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Vamos a tener entonces lo que sería la ley de Gauss del campo eléctrico, la ley de Gauss del magnetismo, la ley de Ampère y la ley de Faraday. La ley de Ampère que me interesa es la generalizada. Y ahorita vamos a ver un poco cómo se desarrolla eso. Ya les dije un poco cómo hacer eso. Entonces, por ejemplo, acá, la luz visible, cada color que nosotros logramos observar es una onda electromagnética. Por ejemplo, todas aquellas que van de 400 a 440 son violetas, de 440 a 480 son azules y así sucesivamente, hasta tener las rojas que son del 630 a 700 nanómetros. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que se conoce como el espectro electromagnético. Esto aquí va, dependiendo de la fuente, puede diferir un poco. Y si ustedes ven, hay algunos rayos X que también se llaman ultravioletas y rayos X que también se llaman rayos gamma. Eso va a depender, digamos, aunque son ondas exactamente iguales, se diferencian en su nombre es por la forma de dónde provienen esas ondas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para una longitud de onda determinada vamos a tener entonces o a estar asociada a una frecuencia en específico. ¿Ok? Eso es algo importante. Ahorita vamos a ver cómo encontrar esas frecuencias a partir de longitudes de onda. Y eso es entonces lo que se conoce como el espectro electromagnético. ¿Está claro? Sí, profe. Lo que vamos viendo hasta acá, ¿está quedando claro? Sí, profe. Ok, entonces, para no,
para ya entrar de lleno a estas cosas, entonces, y explicarles lo que es el frente de ondas, vamos a un receso y ahorita volvemos a ver esto y iniciamos el receso entonces. ¿Qué es esto? Ok. Entonces nos vemos a las 11:05, según este reloj. Ok, entonces, antes del receso, ya habíamos visto un poco generalidades de las ondas electromagnéticas. Ahora, datos importantes. Por lo tanto, para hacer una onda electromagnética, lo que se hace es oscilar cargas eléctricas a lo largo de una antena. También, digamos, para una onda electromagnética, en realidad lo que necesitamos básicamente es una partícula cargada y que esa partícula cargada tenga una aceleración. O sea, esté siendo acelerada de alguna manera, ya sea frenándola, ya sea aumentando su velocidad, haciéndola oscilar, cualquier cosa que genere una aceleración va a generar, por lo tanto, pulsos electromagnéticos. Y si empezamos a unir esos pulsos, al final lo que generamos es una onda electromagnética. ¿Ok? Como les dije entonces, esta es una tablita como para que podamos determinar las diferentes calidades o cualidades de las ondas electromagnéticas y así poder describirlas. Ok, entonces vamos a empezar a utilizar lo que sería, por ejemplo, un frente de ondas para ver las ecuaciones de Maxwell y ver qué sucede ahí. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. José David, ¿ya se reincorporó? Sí, aquí estoy. Ok, excelente. Ok, entonces vamos a suponer que aquí en el eje o en el plano YZ, aquí es donde tengo la perturbación. ¿Ok? O sea, la partícula va a estar entonces, o vamos a analizar a partir de esa hasta la primer onda que se generó. ¿Ok? Esta primera onda que se está generando es la que se conoce como el frente de onda. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo mi onda electromagnética que apenas se va moviendo. Y esa onda electromagnética se va a mover a la velocidad de la luz, o sea, c. ¿Ok? Y esa se va a mover entonces sobre el eje X. Por lo tanto, vamos a agarrar las dos primeras ecuaciones de Maxwell. Entonces, si acá yo encierro, ¿verdad? Yo encierro acá una superficie, ¿cómo es? O pongo una superficie gaussiana
¿Qué es lo que va a pasar ahí? Tenemos que la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto, diferencial de área. Esto es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces vamos a ver qué va a pasar con las líneas, digamos, del campo eléctrico. Las líneas del campo eléctrico, vean que van a aparecer desde abajo o van a entrar por la cara de abajo y van a salir por la cara de arriba. Por lo tanto, ¿cuánto me da este flujo magnético, este flujo eléctrico acá? Total, con todas las caras. 0, ¿no? 0. ¿Y cuánta carga estoy encerrando? ¿Cuánta carga estoy encerrando yo en esa superficie gaussiana? 0. Porque las cargas no se están moviendo en el espacio. Lo que se está moviendo en el espacio es simplemente el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Me siguen, compañeros? Ah, ok. Entonces, nada más, o sea, digamos, la onda empieza a producirse por una partícula que se mueve y lo que Ajá, produce la onda ya es lo que se mide, o sea, la partícula, digamos, que se deja a un lado. correcto. Esa partícula ya no es parte de la onda. Ah, Ok. ok, y es por eso que no tendría carga. Exacto. Ok, ok. ¿Y qué pasa con la otra ley de Gauss para el campo magnético? De B punto de DA. Como no hay monopolos magnéticos, esto me tiene que dar 0. Y aquí tenemos entonces el campo magnético que entra por un lado de la superficie gaussiana y sale por el otro lado. Entonces, igual, tanto esta integral como al otro lado, siempre se va a cumplir. Entonces, estas dos ecuaciones lo que me indican es que no hay materia en la onda electromagnética. O que no necesito un material para, bueno, en realidad que no hay materia en la onda electromagnética. Eso es lo que me está diciendo esas dos ecuaciones. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora vamos con las siguientes dos. La integral cerrada de B punto de DL es igual a mu sub 0 por la corriente. ¿Y cuántas cargas se están moviendo en la onda? 0. 0. Por eso les dije anteriormente que es importante esta corriente de desplazamiento, entenderla, que es la que realmente se mueve a través de la onda electromagnética. Entonces, si vamos acá y volvemos a agarrar esa, vean que yo puedo agarrar en cualquier lado, puedo agarrar una, ¿cómo es? Una espira. En este caso sería una espira amperiana, ¿verdad? Para la ley de Ampere. Y lo mejor de todo sería agarrar esa espira amperiana, digamos, en la parte de abajo o en la parte de arriba. Si yo pongo aquí mi espira amperiana, vamos a ver lo siguiente. Cuando yo hago la integral cerrada del campo magnético,
producto punto diferencial de longitud, ¿qué va a pasar ahí? Vean que en estas dos líneas que están acá, o en esta línea y en esta línea, vean que el DDL es perpendicular al campo magnético. ¿Me siguen? Compañeros. Por lo, ¿sí o no? Más o menos. Es que no estoy muy seguro de... ¿Podría repetir eso? Vamos a ver. Si yo agarro mi espira amperiana, entonces yo tengo acá la espira. Voy a agarrarla aquí arriba. Que sería una vista como que nosotros estemos viendo las cosas acá. ¿Ok? Como que el ojo esté viendo las cosas desde acá. Que ustedes tengan la vista desde arriba. Eso es esta parte B. Entonces, si yo agarro esta espira amperiana, vamos a ver que el campo magnético es perpendicular a esta línea. Y el Ok, campo ok. magnético es perpendicular a esta línea. Entonces, estos dos lados, producto punto, digamos, B punto DDL para este lado y para este lado son 0. ¿Me siguen? Sí, profe. Y yo agarro también esta otra línea de acá, que es la que está afuera de la onda electromagnética. O sea, todavía no ha llegado. Es como el problema que habíamos hecho de la espira cuando iba ingresando a un campo magnético o cuando iba saliendo. Algo parecido es lo que vamos a hacer. Entonces, acá, este lado y este lado y este lado se me hacen 0. Por lo tanto, nada más me va a quedar DDL o la longitud que tenga esto por el campo magnético. Y esa longitud yo digo que mi idea. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, la ley de Ampère lo que nos decía es que por una espira cerrada, la integral de una espira cerrada de V punto DDL es igual al flujo, al cambio del flujo con respecto del flujo eléctrico con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el flujo? No, perdón. Es mu sub 0 por epsilon sub 0 por el cambio del flujo con respecto al tiempo. Que esto era lo que se conocía como esta era la corriente de conducción. La corriente de desplazamiento que habíamos visto. Entonces, cuando nosotros sacamos el flujo eléctrico, ¿verdad? Mu sub 0 por epsilon sub 0 por el cambio del flujo con respecto al tiempo. Cuando nosotros sacamos entonces el flujo que hay aquí, ¿cuál es el flujo eléctrico que estamos viendo acá? Compañeros. Sería
el campo eléctrico por el área. ¿Y cuál es el área de este pedacito que tengo acá? Yo voy a decir que es X. Entonces sería el campo eléctrico por el área. ¿Y cuál es el área? Compañeros. Sería X por A, en este caso. Correcto. ¿Y qué pasa si yo lo derivo con respecto al tiempo? El campo eléctrico cambia en ese instante determinado. No, El A cambia. tampoco creo. Y si la onda se va moviendo aquí, X cambia. Sí, Entonces, ¿cuál es el cambio de X con respecto al tiempo? Cambio de X con respecto al tiempo, ¿quién sería? Una sería velocidad. velocidad, sí. La velocidad. Entonces, aquí vamos a tener que como el cambio de X con respecto al tiempo es la velocidad, vamos a decir que se mueve a una velocidad C, que las ondas se mueven a la velocidad de la luz. Ahorita vamos a ver de qué trata eso. Entonces, lo que me queda es que V por A es igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 por el cambio del flujo con respecto al tiempo. Por E, por A, por C. ¿Está claro esta ecuación? Sí, Entonces aquí nosotros podemos despejar y nos quedaría entonces ay, mu sub, que el campo magnético es mu sub 0, epsilon sub 0 por mu sub 0 por C por E. Eso es la ecuación que nos está quedando de la ley de Ampere. Ahora, si nos devolvemos y usamos la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday, vamos a ver lo siguiente. La integral cerrada del campo eléctrico producto punto de dl, ¿verdad? De punto de dl es igual a menos el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuánto me da esta integral cerrada acá? Si hacemos lo mismo, ya no para la parte superior, porque aquí en la parte superior el campo eléctrico siempre es perpendicular al de dl. Entonces no tiene sentido calcularlo ahí. Por eso lo calculamos en esta otra parte, donde el campo eléctrico sea paralelo al de dl. ¿Ok? ¿Me siguen? sí, profe. Entonces, si hacemos este campo eléctrico, vea que el DDL, aquí lo estamos haciendo en esta dirección. Entonces, ¿cómo es el DDL y el campo eléctrico? Serían antiparalelos.
Por lo tanto, esta integral me va a quedar menos e por a. ¿Está claro? Sí, profe. Porque este lado y este lado se cancelan y aquí no tengo campo eléctrico. Entonces nada más sería menos e por a. Ahora, ¿cuál es el flujo aquí, en este pedacito? En este pedacito de área, ¿cuál sería el flujo magnético? Sería el campo magnético en el interior por el área. ¿Y cuál es el área que tiene ese pedacito? Si les dije que eso mide X. X por A. Y si yo lo derivo con respecto al tiempo, campo es constante, A es constante, entonces sería B por A por la velocidad a la cual se mueve la onda. Y como estamos en el vacío, entonces la onda se mueve en la velocidad del vacío. ¿Me siguen, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, sabemos que menos el flujo es igual a esta integral, a menos e por a. El menos se me da con el menos y el a se me cancela. Entonces aquí llegamos a esta ecuación. ¿Y qué es lo que nos dice esa ecuación? Obtenida a partir de la ley de Faraday. Que el campo eléctrico y el campo magnético siempre, el campo eléctrico y el campo magnético siempre van a ser proporcionales entre sí. Por lo tanto, E es igual a la velocidad por el campo magnético. Siempre. ¿Está claro? Compañeros. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Por lo tanto, si yo sé que E es igual a C por B, entonces, ¿qué les parece si meto este valor aquí en lugar del E? Yo puedo meter entonces que este es el campo magnético de la ecuación que habíamos encontrado antes por C, ¿cierto? Compañeros. Sí, profe. Entonces, cancelo los campos magnéticos y me va a quedar, por lo tanto, que C, que es la velocidad a la cual se mueven las ondas electromagnéticas, va a depender de la permitividad y la permeabilidad del vacío. ¿Qué sucede si nosotros estamos en un material que no sea el vacío? ¿A qué velocidad se moverían las ondas electromagnéticas? Y a la permitividad del material, ¿no? Correcto. Entonces sería epsilon y mu. Por eso la velocidad de la luz en el agua o la velocidad de la luz en el vidrio o en un metal o en cualquier otro material, la velocidad es diferente a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ok, entonces llegamos a estas conclusiones. Ahí disculpen que les esté quitando unos minutos, nada más para ver esto.
Y después esto de las ondas sinusoidales. Esto, léanlo un poco y cualquier cosa, hacemos ejercicios la próxima clase para hacer una clase el miércoles. Entonces, nada más, así las conclusiones a las que llegamos con esas ecuaciones son las siguientes. La onda es transversal. El campo eléctrico y el campo magnético tienen que ser perpendiculares entre sí. Y son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Los campos eléctricos y magnéticos también son perpendiculares entre sí. Y la dirección en la cual se mueve la onda siempre va a estar dada por el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético. Otra cosa importante es que si queremos encontrar un campo eléctrico, simplemente vamos a multiplicar el campo magnético por C. Y si queremos encontrar un campo magnético, vamos a dividir el campo eléctrico entre C. La onda viaja en el vacío a una misma velocidad. 3 por 10 a la 8, bueno, 2,99 por 10 a la 8 metros por segundo. A diferencia de las ondas mecánicas que necesitan de partículas oscilantes de un medio como el agua o el aire, las ondas electromagnéticas no necesitan ningún medio. Lo que ondula lo que lo hace que la onda se mantenga son los campos eléctricos y los campos magnéticos, que uno genera al otro y viceversa. ¿Ok? Entonces, y las variaciones periódicas en cualquier onda siempre deben estar en fase. ¿Qué significa que deben estar en fase? Lo que les había dicho anteriormente, que el número de onda, tanto para la onda magnética como para la onda eléctrica, son iguales. Y la frecuencia angular o velocidad angular son iguales. ¿Ok? Esta se llama velocidad angular o frecuencia angular, también se le conoce. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Y estas cosas, entonces ya después vamos a ver lo que sería la fuente de onda, ¿verdad? Y cómo se van a mover por el espacio esas ondas, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, toda esa otra parte la vamos a ver lo que sería el día, en realidad es poquito lo que nos falta por ver. Todo esto lo vamos a ver el miércoles, si les parece. Compañeros. ¿Está bien, profe? Ok. Sí, que lo que nos falta por ver es lo que más preguntas les van a hacer. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces cualquier cosa, ahí el miércoles continuamos y seguimos viendo un poco de esas cosas. Ahí las dudas del principio, y como nadie se había conectado, entonces por eso me atrasé un poquillo. Entonces, cualquier cosa, nos vemos el miércoles. Igual, si tienen alguna duda o algo así, me pueden preguntar por WhatsApp. Está bien, profe. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Nos vemos Muchas gracias, entonces. profe. Ok.